Estimados estudiantes, ahora vamos a explicar lo que es un temporizador. Un temporizador es un dispositivo cuyos contactos, llamados contactos temporizados, van a abrir o cerrarse al cabo de un tiempo, o sea, después de un tiempo preestablecido. Este tiempo va a empezar a correr una vez que nosotros hayamos energizado o desenergizado la bobina del temporizador. Aquí tenemos un temporizador. Aquí tenemos un temporizador en el cual nosotros podemos ver, ¿no?, esta perilla de regulación que nos va a servir para poder regular el tiempo que nosotros queramos, ¿no?, que nosotros definamos. Además, tenemos que tener en cuenta que nosotros podemos elegir, acá se puede observar en esta parte, los distintos modos. Por ejemplo, puedo elegir que estos tiempos pueden ser, por ejemplo, de 0 hasta 3, puede ser 0 a 3 segundos, puede ser 0 a 3 minutos, 0 a 3 horas, ¿no?, o 0 a 30 horas. Entonces, eso aquí nos indica en esta leyenda, y simplemente vamos a poner estos pines, ¿no?, de acuerdo a lo que nos digan. Por ejemplo, si queremos que sea hasta 3 segundos, tenemos que poner estos pines arriba, ¿no? Estos se mueven, simplemente tenemos que destaparlo con cuidado, con un perillero, y hacer estos cambios, ¿ya? Entonces es configurable, ¿no? Ahora, ¿qué tipos de temporizadores tenemos? Tenemos tres tipos principalmente, ¿no? Tenemos el temporizador denominado temporizador al trabajo o retardo a la conexión, o también muy conocido como temporizador on the line. Estos temporizadores tienen la siguiente característica: que una vez que nosotros energicemos la bobina, sus contactos temporizados no van a funcionar inmediatamente, sino después del tiempo que hayamos preestablecido. Por eso se llama temporizador con retardo a la conexión. Es decir, va a haber un retardo de tiempo hasta que sus contactos cambien. El símbolo de la bobina del temporizador on the line es este símbolo. Tenemos una bobina y al costadito un cuadrado con una X. Ahora, ese es el símbolo de la bobina. Ahora, el símbolo de los contactos, ¿cuál va a ser? Mira, veamos este símbolo, ¿no?, que se caracteriza por tener en esta parte como una C, ¿no? No es como un pulsador, no confundir con un pulsador, ¿no?, que el pulsador es recto, como si fuera una E. En este caso, parece una C. Esto es para el temporizador on the line, o retarda la conexión. ¿Cómo vamos a nombrar los contactos? Como 55, 56 para el cerrado y 67 y 68 para el abierto. Aquí podemos ver el diagrama de tiempos, cómo funciona este temporizador. Veamos aquí, ¿no? En el momento en el que nosotros accionemos o energicemos la bobina del temporizador, ¿no?, ¿qué sucede con los contactos? Los contactos temporizados, acá, fijémonos acá, ¿no?, acá estamos haciendo una comparación entre un contacto instantáneo. ¿Qué sucede en un contactor o para contactos instantáneos, ¿no? Cuando energizamos la bobina, pues el cerrado cambia, ¿no? Se abre y el abierto se cierra, ¿no?, inmediatamente, ¿no? Por eso son contactos instantáneos. Pero los contactos que utiliza este temporizador se llaman contactos temporizados. Por ejemplo, si nosotros tenemos un contacto temporizado normalmente cerrado, ¿qué va a suceder, ¿no? Una vez que tú energices su bobina del temporizador, este cerrado no se va a abrir, ¿no?, como en este caso, ¿no? No se abre inmediatamente, sino que va a transcurrir un tiempo, ¿no? Este tiempo que está transcurriendo es el tiempo que yo he preconfigurado, por decir 2 segundos, ¿no? Acá pasa, cada cuadradito puede valer 1 segundo. Después de 2 segundos recién se abre. Y lo mismo ocurre con el contacto temporizado normalmente abierto, ¿no? Cuando energizo mi bobina, este contacto no cambia inmediatamente, sino pasa los 2 segundos, ¿no?, el tiempo que yo haya preestablecido, y recién se cierra, ¿no? Entonces, esa es la característica principal del temporizador on the line, ¿no?, que sus contactos se van a activar después de un tiempo. Por eso se llama retardo a la conexión. Ahora tenemos otro tipo de temporizador, también muy utilizado, que es un temporizador a reposo
o retardo a la desconexión, también conocido como off the line. ¿Cómo funciona este temporizador off the line? Del siguiente modo, ¿no? En el momento que nosotros energizamos su bobina, los contactos cambian inmediatamente, como si fuera un contactor normal, ¿no? Pero ¿qué sucede? ¿Por qué se llama retardo a la desconexión? ¿No? Porque luego de desenergizar o desconectar la bobina, los contactos no regresan a su estado de reposo inmediatamente, sino va a transcurrir un tiempo, el tiempo que yo haya establecido, ¿no? Para que los contactos vuelvan a su estado de reposo. ¿Ya? El símbolo es el siguiente. Tenemos la bobina y al costado está pues un cuadro pintado de color negro, ¿no? La simbología de los contactos temporizados es la siguiente, ¿no? Acá fijémonos muy bien en este símbolo, que es como una C invertida, ¿sí? El cerrado será 65-66 y el abierto 57-58. Entonces, ¿cómo funciona estos contactos? Veamos el diagrama de tiempos de este temporizador. Nos dice que al momento de energizar la bobina, ¿qué sucede? Comparemos con un contacto instantáneo, ¿no? Cuando energizamos la bobina ya sabemos que el cerrado se abre inmediatamente y el abierto se cierra, ¿no? Esto es inmediato. Para el temporizador con retardo a la desconexión, el off the line, ¿no? ¿Qué va a suceder? ¿No? Cuando energizamos la bobina, ¿sí? ¿Qué sucede? Los contactos cambian inmediatamente. El cerrado se abre. Aquí podemos ver, ¿no? El cerrado, el contacto temporizado cerrado, se abre, ¿no? Justo cuando energizamos la bobina. Y el contacto temporizado normalmente abierto también se activa, se cierra, ¿ya? Pero como dijimos, este temporizador es retardo a la desconexión, ¿sí? Tener muy en cuenta este término, retardo a la desconexión. Entonces, una vez que nosotros desenergicemos, desconectemos a la bobina del temporizador, aquí hacemos, ¿no? Está funcionando la bobina y desconectamos, ¿no? Desenergizamos la bobina. Entonces, los contactos instantáneos, ¿no? Inmediatamente cambian, ¿no? El cerrado se vuelve a cerrar y el abierto se vuelve a abrir, ¿no? Pero ¿qué sucede en el contacto temporizado? ¿No? No van a cambiar instantáneamente, ¿no? Acá se ha desenergizado la bobina, pero estos contactos no cambian, ¿no? ¿Por qué? Porque por algo se llama retardo a la desconexión. Una vez que nosotros desconectemos, va a pasar un tiempo de retardo, que es el tiempo que nosotros configuramos, ¿no? Digamos 2 segundos, ¿no? Pasa esos 2 segundos y recién los contactos regresan a su estado de reposo, ¿no? En este caso, por ejemplo, ¿no? He desenergizado la bobina en este punto, mi contacto normalmente cerrado, mi contacto temporizado NC, no se cierra inmediatamente, ¿no? Pasa un tiempo y recién se cierra. Lo mismo el contacto temporizado normalmente abierto, ¿no? Cuando desenergizo la bobina del off the line, no se abre inmediatamente, ¿no? Pasa un tiempo y recién se vuelve a abrir. Entonces, tener muy en cuenta estas diferencias, ¿no? Del temporizador, el on the line o retardo a la conexión, y el temporizador off the line o retardo a la desconexión, ¿sí? Ahora también tenemos una mezcla entre ambos, ¿no? Que es el temporizador con retardo a la conexión-desconexión, que es una mezcla de los dos, ¿no? Es como tener ambos temporizadores en un solo dispositivo, ¿no? Ahora veamos lo que es el diagrama de espacio-fase, ¿ya? Que es muy relacionado con el diagrama de espacio-tiempo también, ¿no? En este caso vamos a utilizar este diagrama de espacio-fase para poder interpretar, ¿no? Circuitos de lógica cableada que incluyan pues temporizadores. Por ejemplo, acá tenemos este circuito, ¿no? Tenemos un pulsador de stop, ¿no? Un pulsador de marcha, su enclavamiento con el contactor KM en este caso. Y acá tenemos, miren, en serie, este contacto temporizado, un contacto de un temporizador on the line, ¿no? Podemos ver acá este símbolo KT, temporizador on the line, ¿ya? Entonces, ¿cómo funciona, no? Si nosotros presionamos aquí, ¿no? ¿Qué nos dice el diagrama de espacio-fase? ¿No? Al momento de presionar el pulsador de marcha, ¿no? Por un momento es un pulsador, ¿no? ¿Qué sucede? ¿No? Viene la energía, ¿no? Desde acá viene la energía, ¿no? Pasa por el contacto cerrado del stop, ¿no? En el momento que yo cierro, pasa la energía, ¿ya? Como esto está cerrado, también pasa la energía, y esta bobina se va a energizar, ¿no? La bobina del contactor KM se energiza. En ese momento se va a enclavar, ¿no? Este contacto se va a cerrar y se va a enclavar este contactor, ¿ya?
Entonces, en ese instante, pues también esta bobina del contactor del temporizador, pues también se va a empezar a activar, ¿no? Se activa. Por eso que en ese momento, ¿qué sucede, no? Cuando este pulsador de marcha es activado, el contactor KM se activa, ¿no? Esta línea negra nos indica que se está activando, y también inmediatamente se activa lo que es la bobina del temporizador, ¿no? El KT. ¿Ya? Entonces, el temporizador va a empezar a contar el tiempo que se ha preestablecido, ¿sí? ¿Ya? Entonces, en ese instante, ¿qué va a suceder? ¿No? Cuando haya pasado ya este tiempo KT1 haya llegado, ¿no? Haya llegado a su tiempo preconfigurado, digamos unos 5 segundos, ¿no? ¿Qué sucede? Veamos, ¿no? Como sabemos que es un temporizador on the line, retarda la conexión. Pasados los 5 segundos, van a cambiar sus contactos. En este caso, ¿qué va a suceder? Se va a abrir, este que es contacto temporizado cerrado, va a abrirse, desenergizando ¿a quién? A mi bobina. Y por ende también va a desenergizar a mi temporizador de mi contactor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque al momento de desenergizarse la bobina, se va a abrir este contacto y este pulsador pues está abierto, ¿no? Entonces la energía ya no va a pasar. Por lo tanto, ambas bobinas van a apagarse, ¿no? Van a desactivarse, se van a detener, ¿no? Y eso nos indica esto, ¿no? Que al inicio, ¿no? Pulsamos, se activan ambos a la vez, ¿no? Y después que transcurrió su tiempo de temporización, ambos se apagan, ¿no? Entonces, ese es el diagrama de espacio-fase, un diagrama para poder entender la secuencia de funcionamiento de los dispositivos. Otro ejemplo, veamos aquí. Por ejemplo, acá tenemos un ejemplo en el cual también tenemos un pulsador de parada y un pulsador de marcha. Nos dice acá este diagrama de tiempo, ¿no? Al pulsar este pulsador de marcha, ¿qué sucede? Miren, viene la energía, ¿no? En el momento que yo cierre, ¿no? Que es 1 o 2 segundos, es un pulsador, vamos a energizar esta bobina, este contactor KR. Cuando energice la bobina, sus contactos van a cambiar, ¿no? Este contacto se va a cerrar, y por lo tanto, se va a enclavar el contactor. Eso lo indico en esta parte, ¿no? Que está funcionando. Justo en ese momento, como está ya activado, esto ya está enclavado, va a haber energía en toda esta línea. Acá tengo un contacto cerrado de KM, que es otro contactor, ¿no? ¿Ya? Y por lo tanto también va a activar a mi bobina de mi temporizador KTC, ¿no? Es por esa razón que ambas bobinas, tanto KR como KTC, se activan a la vez, se activan juntos, ¿no? Al momento de pulsar el pulsador de marcha. Una vez que este contacto temporizado haya llegado su tiempo, ¿no? Ya empieza a contar, ¿no? Una vez energizado va a empezar a contar, va a transcurrir su tiempo, digamos unos 5 segundos. Entonces, ¿qué va a suceder? Este es su contacto temporizado, un contacto normalmente abierto, ¿no? Entonces, se va a cerrar y por lo tanto va a energizar ¿a quién? Va a energizar a esta bobina, ¿ya? Cuando energizamos a esta bobina, pues esto se va a cerrar y se va a enclavar. También se va a enclavar ¿quién? Se va a enclavar el contactor KM. Es por esta razón que una vez que pase el tiempo del temporizador, se activa mi contactor KM, ¿sí? Pero, veamos aquí el circuito, ¿no? Esta bobina tiene aquí un contactor normalmente cerrado, por lo que al momento de activarse, esto se abre y va a desenergizar. Va a desenergizar mi bobina. Y como este contactor está enclavado, ¿no? O sea, va a estar funcionando permanentemente, aquí va a quedar como abierto. Y va a apagar pues a mi temporizador. Y eso lo indico en esta parte, ¿no? Que cuando llega su tiempo, se activa mi contactor KM, pero se detiene mi bobina de mi temporizador, ¿no? Ahí está, se detiene, ¿ya? Pero ¿qué sucede con el contactor KR? Sigue, no es afectado, ¿no? Hasta que yo apriete el pulsador de stop, ¿no? Presione, detenga el circuito, ¿no? Quite la alimentación y todo se detiene, ¿no? Y eso lo indico en esta parte, ¿no? Cuando presione stop, todo se detiene. ¿Listo? Aquí tenemos otro ejemplo de un diagrama de espacio-fase, ¿no? En este caso, de forma análoga, ¿no? Tenemos el circuito y tenemos aquí nuestro diagrama de espacio-fase. Al momento de presionar este pulsador de marcha, ¿no? Se activa mi K1.
Y eso lo veo aquí, ¿no? Se enclava, ¿no? A la vez se va a enclavar mi bobina de mi temporizador, KT1. ¿Listo? Aquí tenemos tres bobinas, ¿no? K1, K2 y K3. ¿Ya? K1, K2 y K3. Entonces, al momento de ser energizado este temporizador, va a empezar a contar, ¿no? Digamos unos 4 segundos. Pasa los 4 segundos, este contacto se va a cerrar. Por lo tanto, va a activar a mi bobina 2, a mi bobina de mi contactor 2. Y aquí está, ¿no? Pasado un tiempo, se activa KT1 y se activa mi bobina K2. ¿Sí? Y ahora esto continúa cerrado, puesto que está enclavado, ¿no? Está constantemente energizado este temporizador, ¿no? Entonces queda enclavado el contactor K2, ¿no? Que a la vez va a energizar a esta bobina de este temporizador KT2, ¿no? Que pasado un tiempo, digamos unos 6 segundos, ¿no? Va a cerrar este contacto y por lo tanto va a activar a mi bobina de mi contactor 3, ¿no? Esta parte, ¿no? Llega el tiempo KT2 y se activa esta bobina K3. Y así va a estar en funcionamiento hasta que yo presione el pulsador de parada, stop, ¿no? Abro el circuito y detengo todo, ¿no? Entonces, eso sería lo que es los diagramas de espacio-fase para analizar circuitos que conlleven temporizadores. Ahora veamos cómo funcionan los temporizadores on the line y off the line, ¿no? En el K-décimo. Abramos un nuevo proyecto y por ejemplo vamos a hacer algo sencillo, ¿no? Vamos a alimentar aquí lo que es línea, ¿no? Y por decir con neutro, si yo quiero voltear esto, puedo hacerlo del siguiente modo, ¿no? Volteo y esto también, por voltear, ¿sí? Listo. Ya está. Ahora voy a probar mi temporizador on the line, ¿no? Para ello, creo una línea, ¿ya? Y lo mismo para el neutro. Listo. Ahora pues vamos a ver. Vamos a probar un circuito sencillo, ¿no? Vamos a poner un pulsador de stop, un pulsador de start y una bobina temporizada. En este caso, temporizador, retardo a la conexión, ¿sí? Y ahora vamos a utilizar un contacto temporizado, ¿no? Contactos aquí, temporizado normalmente abierto, ¿sí? Y también pondremos uno normalmente cerrado para poder ver, ¿no? Cómo está funcionando. Y esto vamos a enlazarlo con una lámpara en cada contacto, lámparas piloto, ¿no? Y ahora vamos a unir. Siempre tener cuidado en que las uniones sean exactas. No tiene que haber aquí, siempre unir exacto, ¿sí? Unir bien aquí en esta parte. Y listo. Y los neutros con color azul, ¿no? Si bien esto no restringe de que funcione o no funcione el circuito, pero hay que tratar de hacerlo de esta forma. Ahora los nombres siempre hay que tratar de ponerlos, ¿no? Por ejemplo, este que se llama S1 y este que se llama S2, ¿no? Acá vamos a poner KT1 para el temporizador 1, mayúscula siempre. Digámosle un tiempo por decir acá por 1, dice, ¿no? Acá puede decir por 0.1, por 1, por 10 segundos, por 60 segundos, ¿no? Quiere ser un minuto. Vamos a ponerlo acá 3 segundos, ¿no? Le damos OK, ya, en mayúscula siempre. Muy bien. Y estos tienen que llamarse del mismo modo, ¿no? Si acá he puesto KT1, acá también tiene que ser KT1, ¿ya? Si este es KT1, pues también acá será KT, ¿ya? Y ahora las lámparas, pues también hay que nombrarlas, hay que diferenciar siempre el nombre, ¿no? Si es H1, este será H2, si no va a haber un cruce, ¿ya? Entonces, veamos, ¿no? Probamos, ¿no? Y vemos que directamente este contacto ya se ha activado, ¿no? Porque está cerrado, ¿ya? Ahora voy a cerrar mi circuito y vemos que está contando, ¿no? Es un temporizador con retardo a la conexión. Como podemos ver, pues los contactos no se han prendido inmediatamente, ¿no? No se han activado, sino ha transcurrido el tiempo que yo he configurado para que recién cambien, ¿no?
Cuando yo desenergizo, inmediatamente se desenergiza también los contactos, ¿no? Vemos que el abierto se abre y el cerrado se cierra, ¿no? Cuando yo cierro, cuando activo mi bobina, pues pasa el tiempo, empieza a contar y los contactos cambian después de ese tiempo. Entonces, ese viene a ser lo que es un temporizador on the line. Y ahora pongamos pues un temporizador off the line. Para ello pues simplemente podemos copiar esta parte, ¿ya? Y podemos hacer lo siguiente. Para copiar siempre hay que tener cuidado, porque si no, no va a poder permitir mover nuestros circuitos, ¿no? Y vamos a mover, vamos a cambiar de bobina. En este caso vamos a poner una bobina con retardo a la desconexión en esta parte, ¿sí? Y aquí vamos a cambiar de nombre, ¿no? Este que sea un switch 3 y este que sea un switch o un pulsador. ¿Listo? Ahora vamos a llamarle a este temporizador un KT2 y vamos a darle más tiempo, ¿no? Unos 4 segundos. Y a este también le llamamos KT2. O sea, tiene que ser correspondiente siempre con los nombres, si no el K de simu pues no lo va a simular, ¿no? O sea, los nombres tenemos que diferenciar muy bien. De otro modo, no vamos a poder hacer una buena simulación. Simulemos, ¿no? Ahora, veamos lo siguiente, ¿no? En este caso esta bobina con retardo a la desconexión. Una vez que cerremos, los contactos van a cambiar inmediatamente, ¿no? Ya. Este es el problema, ¿no? Que tenemos que elegir estos contactos. Entonces, aquí tenemos que cambiar el contacto. Y además tenemos que cambiar estos contactos, ¿no? Entonces aquí vamos a cambiar el contacto por un contacto off the line o a la desconexión, ¿no? Veamos siempre que tienen que ser estos contactos, tanto un abierto como un cerrado, ¿no? Fijémonos las diferencias, ¿no? Si no, no va a funcionar, como podemos ver, ¿no? No va a funcionar, ¿no? Simplemente no se va a enlazar, no está correcto, no lo interpreta el KDSIM. ¿Listo? Entonces ahora sí, ¿no? Presionamos y los contactos cambian inmediatamente, ¿no? Por algo se llama un temporizador con retardo a la desconexión, ¿ya? Y cuando yo lo abra, no cambian los contactos inmediatamente, sino empieza a contar y después del tiempo, recién regresan al estado de reposo, ¿no? Veamos una vez más, ¿no? Presionamos, ¿sí? Y desenergizo mi bobina, los contactos siguen activados, pero cuando pasa el tiempo, se abren. Bueno, entonces estas serían las diferencias entre el contactor on the line y el contactor off the line. Muchas gracias.